A pocos días de haber cumplido 19 años, tuve una experiencia cercana a la muerte luego de pasar por una muerte clínica por asfixia en principio y sufrir luego un paro cardíaco en un incendio que se expandió desde un depósito de elementos de limpieza hasta 2 casas, una de las cuales era la de mi tía en donde me encontraba esa noche. Afortunadamente el fuego no llegó a afectarnos, pero el humo con gases entró muy rápidamente a los dormitorios en el piso superior donde estábamos durmiendo. Lo primero que recuerdo es que no estaba en mi cuerpo. Me encontraba, en lugar de eso, en la habitación donde dormía mi hermana cuando estábamos los fines de semana allí. Y luego aparecí en la cocina. Recordaba que me había despertado y me senté en la cama en medio de la oscuridad y con un olor muy desagradable que me recordó al vinagre, algo ácido que hacía doler mi nariz y mi garganta se cerraba. Recuerdo toser y pararme rápidamente, aunque luego, cuando me sacaron de allí, no lo había logrado. Me encontraron a medio camino entre la cama y el suelo. Había perdido el conocimiento en muy poco tiempo. Eso es algo que me intriga un poco porque recuerdo haber dado algunos pasos y casi salir del dormitorio. Me pregunto entonces si ya en ese momento habría dejado mi cuerpo y tal vez no había sido consciente de eso. Porque recuerdo caminar al menos unos pasos, pero parece que no fue así. Y podría pensar que fue una fantasía, una alucinación por el estado de intoxicación, pero lo que vi que ocurría en la cocina fue finalmente exactamente así como otras cosas que pude ver mientras estaba fuera de mi cuerpo. Así que no puedo dudar de lo que viví. Vi a la vecina desde la ventana y estaba allí abajo muy nerviosa, mirando desde la calle. Yo podía moverme libremente, no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero sí sabía que algo no era normal en todo eso. Luego escuché cómo rompían la puerta y pude ver a su esposo, quien valientemente nos sacó. Mi tía había respirado el humo antes que yo, pero había logrado avanzar y llegar hasta el pasillo, en donde había podido abrir una de las ventanas de arriba y pudo mantenerse algo mejor que yo. Afortunadamente se recuperó, además tanto como yo lo hice. Vi cómo el vecino nos buscó por el piso inferior porque yo estaba allí de alguna forma, pero él no me vio. Mi cuerpo estaba arriba, algo de lo que fui totalmente consciente cuando él subió y me encontró. Esto pude verlo también. Cuando lo vi no podía entenderlo. El ver que me tomaba en sus brazos y me quitaba de la casa me confundió. No sé cómo explicarlo. No sentía que esto significara que había muerto, porque no era algo que alguna vez me hubiera podido plantear seriamente. Era en realidad una sensación similar a pensar que había 2 personas iguales, como si me hubiera dividido en 2, aunque no pudiera entenderlo. Además, todo fue muy rápido, porque, por fortuna, mi vecina vino en cuanto pudo para asegurarse de que realmente el fuego no podía llegar a la casa. Pero cuando vio que el humo cubría directamente todo, pensó lo peor y llamó a los bomberos. Pero antes de que ellos llegaran en un acto heroico, Samuel entró a través de la ventana delantera desde el jardín y luego, rompiendo con un hacha la puerta principal, llegó adentro. Cuando realmente entendí lo que había ocurrido, y esto fue en cuestión de unos pocos minutos,
Fue en el momento en que estaba afuera viendo mi propio cuerpo en cuclillas, mientras Lucille acariciaba mi frente. En ese momento comprendí que no había otro yo. Es como si hubiera recuperado de repente la lucidez y se me hizo evidente lo que ya era algo obvio, y era que estaba viva, pero fuera de mi cuerpo. Luego, Sam sacó a mi tía. Ella, a pesar de todo, no estaba tan mal. Incluso pudo salir por sus propios pies, ayudada por él. Pero yo había perdido la conciencia y cuando Sam volvió a mí, vi cómo su expresión cambió totalmente. Él estaba pálido y vi el miedo y la tristeza en sus ojos. Le hizo un gesto a Lucille y ella se llevó a mi tía, aún en estado de shock. Pude ver que por fortuna en su estado de confusión no había visto mi cuerpo en el suelo y ni siquiera parecía saber dónde estaba. Pero me tranquilizó verla relativamente bien y me sentí aliviada junto con el hecho de que mi hermana no había venido todavía y lo haría al día siguiente, por lo que no tuvo que pasar por la misma situación que nosotras. Entonces lo vi todo. Sé que sonará horrible lo que diré, pero la verdad es que luego de ver bien a mi tía, o no tan mal, todo comenzó a parecerme maravilloso. Tenía el sentimiento de revelación, esta comprensión de que mi cuerpo no era el límite. Así que creo que ese fue el gran cambio en mi vida, el valorar mi vida desde una perspectiva totalmente diferente, una en la que no había posiblemente nada definitivo, porque si yo estaba fuera del cuerpo, entonces, ¿qué podría salir mal? Porque no habría enfermedad, muerte o peligros que pudieran ser algo definitivo. Entender esto fue equivalente a asumir que no había nada que pudiera pasar que sea tan malo. Podría pasar dolores, pero finalmente todo iba a pasar a un estado el que entonces estaba, en el que reinaba la paz, la felicidad de no necesitar nada, de no verte afectada por ninguna dificultad de la vida. Hubo un momento en el que tuve miedo de que mi tía no se recuperase o hubiera sido afectada de alguna forma grave por el resto de su vida, pero luego esta misma sensación que tenía sobre mí también la tuve por ella. Así que cuando vi que hablaba con mi vecina mientras la acompañaba hacia su casa, comencé a sentir una tranquilidad aún superior a la que ya tenía. Básicamente me propuse seguir mi camino porque sabía que nada podía hacer más que eso. Sentía que ese cuerpo ya no me pertenecía, casi como si hubiera aparcado un automóvil rentado, algo que realmente no era mi propiedad y que había entendido que definitivamente no era yo. Entonces algo cambió, y esto fue cuando miré hacia arriba. El cielo se veía completamente blanco, pero eran cerca de las 3:40 am cuando fuimos sacadas de la casa, y ni siquiera estaba cerca el amanecer. El cielo se había convertido en una vasta extensión de luz blanca, un enorme resplandor de un color blanco brillante, como si fuera ese blanco luminoso que vemos en la luna. Era algo así, aunque tal vez algo más iluminado, pero de manera extraña recuerdo que todo lo demás se veía normal.
Aquí abajo todo seguía oscuro, a excepción del alumbrado público. Claramente seguía siendo noche aquí, pero yo estaba viendo, supongo que, otro cielo. Y entonces estaba de pie. Me había acercado a la casa y recuerdo que me sorprendió la enorme cantidad de humo acumulado allí dentro. Es como si alguien hubiera decidido llenar de humo la casa. No comprendía cómo había podido entrar todo eso por las ventanas, pero así había ocurrido y muy rápido. Afortunadamente, de forma tan rápida que me sorprendió, llegó el primer camión de bomberos. Esto fue increíblemente rápido y me sorprendió mucho, pero no había sido algo anormal. Ocurría que ya estaban en viaje al depósito desde antes, así que estaban allí muy cerca. Si esto no hubiera ocurrido, yo no hubiera podido salvarme de aquello, no hubiera podido ser traída de vuelta. Cuando vi que llegaron, antes de que alcanzaran a llegar a mi cuerpo, escuché una voz. Se oía como la voz de una anciana, muy melodiosa y dulce. Y aunque no había nadie más allí, es inexplicable, pero pude saber, aunque no ver, que esa voz era de una monja, alguien que como yo había abandonado su cuerpo, pero mucho antes. Y no puedo sinceramente hablar de muerte cuando me refiero a dejar el cuerpo. No se siente ni siquiera parecido a desaparecer, a ese concepto que tenemos de lo que es morir. Yo seguía simplemente igual que siempre, solo que más tranquila, con una sensación de bienestar que me llenaba y sin la sensación de tragedia que podría suponerse que debería sentir. Simplemente no importaba, no me preocupaba, es casi como que nada había cambiado realmente para mí, aunque todo había cambiado. No sé cómo pude saber esas cosas sobre esta voz que me habló, ni podía identificar una dirección exacta desde donde llegaba, pero al hablar supe estos detalles sobre la identidad de esa persona a la que luego encontré, pero no todavía. Y tampoco supe su nombre en ese momento. Ella dijo algo concreto. Me preguntó, ¿estás lista? Y yo respondí que sí. Aquí ocurre que no hubo túnel como en otras experiencias cercanas a la muerte. Lo que ocurrió entonces fue que ese blanco del cielo bajó rápidamente, como un telón que se baja en un escenario, y todo fue solo esta luz. Los sonidos cesaron completamente. Hasta momentos antes lo que escuchaba era lo normal, todo ese alboroto por lo que había ocurrido. Antes habían salido muchos vecinos y todo comenzaba a animarse mucho, pero fue algo muy rápido, hasta que toda escena del mundo normal desapareció. Habían pasado no más de unos 5 minutos, creo. No digo que salvamos nuestras vidas por suerte, porque sé que fue algo predestinado. Tengo la firme convicción de esto. Entonces, todo era blanco. En ese momento recuerdo verme y fue algo realmente extraño para mí. No tenía un cuerpo, o no exactamente. Ahora yo me veía como una especie de niebla casi transparente, sin una forma definida. Es algo muy difícil de transmitir con palabras. Me recuerda a cómo se ve un reflejo de luz a través de un cristal, como una forma cambiante que abarcaba lo que antes era mi cuerpo. Pero no veía brazos ni piernas, solo esta niebla.
pero no era tampoco importante para mí. No había nada que me alterara realmente, y creo que es esa misma paz que, si la tuviéramos en nuestro mundo material, podríamos decir que seríamos invariablemente felices, así que todo estaba bien para mí. Y entonces vi esta pequeña esfera de luz muy luminosa, pero de apariencia sólida, compacta. Vino desde muy lejos y muy pronto estuvo frente a mí. Instantáneamente esto cambió, y tenía delante de mí a la más dulce ancianita, con ropas claras, casi blancas, pero también con cierto tono celeste muy similar al color de la luz. Eso fue como ¡wow! Y supe que se trataba de quien me había hablado. Sin darme tiempo para procesar todo aquello, ella me dio un gran abrazo, un abrazo de madre y de abuela, cálido y protector como ningún otro. Así que, perdón mamá, pero realmente era así. Un amor sobrehumano, no tengo duda de ello. Había recuperado mi forma humana de siempre, súbitamente, y esta pequeña mujer de algo menos de mi altura, y no soy nada alta, transmitía una hermosa sensación de amor y de paz, también de bienvenida. Me sentía genial. Ella es hoy muy importante para mí. Sé que sigue conmigo, porque puedo sentir su presencia en muchos momentos. No dudo que era mi guía, diría que casi mi mentora, porque aspiro a transmitir cada día y en la forma en que pueda algo parecido a ese amor sin barreras y esa tranquilidad. Está claro que es mi voluntad y lo intento, pero soy una simple persona que ha tenido una oportunidad extraordinaria de ver algo más de esta vida. Así que lo intento, sinceramente. Es el plan, mi plan al menos. Ella me dijo: mi nombre es Verónica. Y dentro de mí, junto con ese nombre, tuve la clara sensación de que su nombre era completado con hermana Verónica. Luego recuerdo sentir la más grande curiosidad que haya sentido nunca. Quería saber qué es lo que me esperaba. Entiéndanme, se sentía como haber descubierto de un momento al otro un entero mundo nuevo. Y yo era una recién llegada y deseaba tanto verlo todo. Este espacio blanco se sentía como un límite entre dos mundos, el nuestro y seguramente ese otro, que también es nuestro, claro, pero no todavía mientras estamos aquí. Y fue cuando descubrí que ese no todavía seguía aplicando también para mí. Cuando el abrazo terminó, aún con sus manos sobre mis hombros, ella me dijo: querida, sabes que te espera el reino del amor, pero no deberías hacerlo ahora. Tienes mucho tiempo que puedes usar aún en tu vida, no deberías desperdiciarlo. Yo no quería irme, la verdad debe ser dicha. Volver me parecía la opción más aburrida e incluso dolorosa que pudiera tomar. Pero lo sabía dentro de mí, que era realmente lo correcto. Podía sentir llegar muchas más cosas de la hermana Verónica de lo que simplemente hablaba cada vez que lo hizo. Y como un ejemplo, cuando ella dijo que debería aprovechar el tiempo que aún me quedaba en este mundo material, podía sentir además el infinito amor de Dios y la clara sensación de que la vida que tenemos es en realidad una manifestación material del amor puro de Dios, porque de ese amor nacimos,
por lo que rechazar ese regalo era casi como sentir que alguien que amas de una forma infinita y que quiere entregarte su amor, tú lo rechazas. No haces eso porque, aunque no sería agradable el volver a la vida normal, también sabes que ese amor que llamamos vida no puede ser rechazado, no debe serlo al menos. Y además sentía que no era obligada a irme de allí para volver aquí. Era completamente mi decisión personal, pero era muy claro qué opción era la correcta y cuál no lo era. Por lo que dije, sí, debo volver, pero quisiera que me muestres algo más del cielo. Y ella me dijo algo que fue para mí de una gran sabiduría. No todo puede tenerse en el momento que lo deseamos. Si vieras más, volver al templo físico sería muy difícil para ti. Dios te regala este momento porque, aunque no lo sabes, te lo has ganado. Eso es lo que dijo, y en verdad no sé por qué lo he ganado. No me siento como la mejor de las personas, pero claro, acepto ese regalo. Y sobre mi cuerpo, el templo físico, así lo dijo, refiriéndose a mi cuerpo mientras me transmitió esa cálida sensación de pureza, y pude sentir que habitar el cuerpo, teniendo de una manera sincera la voluntad de permanecer en él, cuidando de tener pensamientos y sentimientos luminosos, era lo equivalente a estar en un templo de una forma respetuosa, y por el contrario, tener malos sentimientos y pensamientos es como comenzar a gritar e insultar en un lugar sagrado, preparado para cosas elevadas. Luego, ella volvió a abrazarme y me dijo mientras lo hacía: no te preocupes, querida, yo voy a ayudarte, mientras tú cuidas también de los que te aman y te amarán. Comienza por darles la alegría de volver a casa, en donde has estado hasta ahora, y nos volveremos a encontrar. Recuerdo que me miró directo a mis ojos. Su dulce mirada me llenó de amor. Realmente solo con haber visto sus ojos supe qué es lo que debería intentar ser como un ser humano en la tierra. Imitar su amor, su esencia era todo lo que necesitaba para llevar un trozo de cielo a quienes pudieran y quisieran recibirlo. Diría, creo, imitarla sería una buena forma de permanecer en la tierra mientras debiera hacerlo. Ella me abrazó muy fuerte, y esto es asombroso porque fue un abrazo verdaderamente fuerte que no coincidía con su pequeño tamaño. Y entonces sentí que estaba devolviéndome al cuerpo o ayudándome de alguna forma que no comprendo a volver a él. No sé cómo decir esto, pero aunque estábamos allí de pie, abrazadas, también sentí que me estaba moviendo. Tenía mis ojos cerrados y podía percibir casi como si me estuvieran trasladando a una gran velocidad. Eran ambas cosas juntas, esa sensación de estar quieta, pero también de estar siendo llevada a mucha velocidad hacia alguna parte. Lo siguiente que recuerdo es una especie de sensación que no sé definir. Pudo ser un sonido, como un chasquido, un fuerte estallido agudo, pero también pudo ser una sensación física, algo realmente extraño que nunca antes sentí y que no puedo terminar de definir en mi mente.
Fue algo físico, pero también fue algo sonoro. Y entonces volví a mi conciencia normal. Tenía los ojos cerrados y así hubiera continuado por un poco más, porque no quería abrirlos y volver a descubrir que estaba nuevamente en este mundo material. Pero al escuchar al personal de la ambulancia, decidí que era lo mejor, así que abrí los ojos y me encontré con dos paramédicos que estuvieron, debo decirlo, mucho más felices de verme volver que yo de haberlo hecho. No dije nada a nadie. Lo siguiente fue preguntar por mi tía, a lo que ambos respondieron curiosamente con las mismas palabras, casi como en coro. Ella está bien ahora. Eso fue muy gracioso y reímos los tres. Creo que lo demás no tiene real importancia, salvo que estuve sin signos vitales cuando colapsé siendo llevada a la ambulancia. El tiempo fue apenas 2 minutos y esto es algo inexplicable, porque el tiempo en ese límite entre las realidades sin duda fue mucho más largo para mí, de unos 10 minutos, sin contar el tiempo que estuve viéndolo todo desde fuera de mi cuerpo. Contar estas cosas es algo que hago solo cuando siento que puede ser de ayuda para alguien, porque es algo que no todos están preparados para aceptar. Y esto lo entendí cuando mi vecina vino a verme y yo le agradecí y casi sin pensarlo dije: «Oh, Amanda, te he dado un gran susto. Pude verte desde la ventana antes de que Conrad me rescatara». Ella no entendió esto y dentro de mí algo se encendió. Vino a mí este pensamiento de que debo contarle solo a quienes sienta que están preparados para algo así. Y ella podía sentirlo, no lo estaba. Es algo muy extraño para mí, pero he comprendido con el tiempo que hay personas que ni siquiera quieren conocer cosas como las que he vivido. Se sienten amenazadas y creo que es incluso negativo para ellas el comprender que más allá de la vida normal nos espera algo maravilloso. Creo que no pueden comprender el valor de estas cosas y no quieren saber de algo más, porque eso amenaza sus propios valores o creo sus estándares de vida. Y a pesar de que la gran mayoría de las personas valoramos esto y nos llena de esperanza, yo misma hubiera querido saber de estas cosas cuando no había vivido todo esto, pero sé que hay gente que no lleva de la misma forma el conocimiento de esta realidad mucho más grande y más amplia, porque por razones varias parecen no querer saber de ellas. Esto creo es respetable, pero sinceramente, debo decirlo, es algo tonto. Es algo que resta felicidad a la vida diaria, pero también esto es algo que creo debo decirlo, y es que debemos respetar de forma incondicional estas posturas ante la trascendencia de nuestras propias existencias, porque no tenemos ningún derecho de pisotear la decisión de los demás. Y creo que esto es, en cierta forma, también una muestra de amor.
La comprensión hacia los demás y hacia sus propios límites también es una muestra de amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.